Hola, ¿cómo les va? Buen día. ¿Cómo se encuentran pasando estos días en casa y renovando día a día las tareas que quieren desarrollar, ¿no? Que van descubriendo que pueden a lo mejor hacer algo que los entretenga y los ocupe creativamente. Hoy, siguiendo con el tema de vincularse, eh, pensaba en lo familiar. La familia es un gran abordaje, una problemática que se escucha mucho dentro del consultorio, cuando viene un niño, un adolescente y también un adulto. Es muy común que cuando empieza a hablar de algún conflicto, algún sufrimiento que se le presenta, aparecen algunos familiares que tienen que ver con eso, que son protagonistas de esa situación de dolor o de padecimiento. Yo una vez, anotando una de las clases, decía algo así, tengo el papel acá, decía algo así como que era fundamental la manera en la crianza de los más chicos, vamos a decir de los hijos. ¿Por qué esto de la crianza? Bueno, porque las herramientas generalmente las aporta el ámbito familiar, donde aportamos conocimiento, experiencia y también le damos ejemplo de cómo comunicarse. Hay 2 o 3 ítems importantes que uno va observando cuando llega una persona a consulta. Uno tiene que ver con la autoestima, con el valor de sí. Cada uno de ustedes, siendo adultos y adultos mayores, conoce las fortalezas de sí. ¿Cuáles son sus aspectos en donde se ha desarrollado con mayores logros? Sean estos de manera o que respondan a áreas afectivas, sensibles, espirituales, y sean estos que tengan que ver con lo laboral, el desempeño, la responsabilidad. Muy importante es la tarea de estar permanentemente trayendo al presente cuáles son esas fortalezas y qué hacen de mí un valor o que construyen en mí un valor que me sirve como sostén, como primer sostén, y que desde ahí le aporto al otro. Cuando elijo comunicarme con un hijo, con un nieto, un hermano, sería bueno hacerlo desde ese lugar. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se habla tanto de la autoestima? En realidad tiene que ver con cierta seguridad, cierta fortaleza, para que cuando vamos en el contacto con el otro, cualquier cosa que me diga esa devolución, esa crítica, yo no voy a sentirme socavado en mis principios, en mis raíces. Las otras personas pueden tener una imagen de mí muy diferente a lo que yo construí y pretendo transmitir. Por lo tanto, sería fundamental aceptar esa idea o esa imagen que el otro tiene de mí. Aceptarla, no resistirme a eso. Diferente es cuando necesito explicarme, aportarle más datos, para agregarle a esa visión algo que él a lo mejor no tenía en cuenta. La autoestima, cuanto
más sana sea esa construcción, habilita a que nos comuniquemos con muchas personas, sobre todo con el diferente a mí, porque lo puedo soportar, porque no es una amenaza para mí. Yo podría estar discutiendo un punto de vista totalmente diferente al mío, sin sentir que viene a destruirme, que viene a atacarme. Sé que esto lo hemos vivenciado todos, incluso en otras áreas, en las áreas laborales, en los grupos que compartimos. Ni que hablar de las conversaciones políticas, en donde nos ponemos muy rígidos, ¿no?, con esto. Además de la autoestima, hay otro aspecto fundamental que tiene que ver con la flexibilidad. Cuando la familia, el sistema familiar, acepta que otro piense diferente sobre cualquier tema, sobre lo laboral, quienes trabajan en relación de dependencia porque se sienten seguros y quienes disfrutan de un trabajo autónomo, sin jefe, como se dice. Son puntos de vista distintos, los fundamentos son acertados, cada uno en su punto de vista. Pues bien, la familia debe poder incluir estas vivencias. Con el tema de la sexualidad, hoy tan comentado, tan trabajado acerca de los disfrutes, de las distintas maneras de disfrutar a nivel erótico, a nivel sensual. Parece que hay mucho por aprender constantemente. Desde hace 30 años al día de hoy han cambiado estructuralmente la conformación de a lo mejor temas y problemáticas que creíamos que siempre iban a ser así. Ahora, si ustedes recuerdan su vivencia de jóvenes, se me ocurre tomar el caso de esto de casarse para toda la vida, en donde no se planteaban una situación de separación, de divorcio y de transitar por el duelo que significa la pérdida de esa relación, tal vez para construir otra. Era impensado hace algunos años atrás, 30, 40 años atrás. Hoy la realidad se construye distinto. Si se quedan en una situación de rigidez, en donde toda la actualidad y el presente lo van a chequear con lo que aprendieron en el pasado y en la juventud, van a sufrir. Nada va a encajar. Eso es parte de nuestra sabiduría en salud, de estar atentos a las nuevas maneras que emergen de lo social, en el gran sentido, en el amplio sentido. Hay nuevas maneras en cuanto al amor, hay nuevas maneras en cuanto al vínculo de adultos con niños, hay nuevas maneras de no soportar algún maltrato o destrato. Se habla mucho del feminismo en esta actualidad. Entonces, fíjense que para aquellos que han vivido mucho, que son adultos mayores, yo entiendo que es un esfuerzo, porque los que estamos en la mediana edad, digámoslo de esa manera, también nos lleva mucho esfuerzo. Tampoco comprendemos rápidamente la complejidad que nos trae este mundo nuevo, este siglo XXI. Pero quedarnos a la expectativa, escuchar, preguntarle al otro cómo lo vive, cómo lo ve, es una muy buena posición. Si yo me pongo a conversar con un paciente de 8 años y otro de 13, y yo le pregunto, ¿vos cómo hacés para jugar con eso?
¿Cómo entendés lo que sucede ahí en la pantalla, por ejemplo? ¿Qué te produce con el cuerpo? ¿Por qué te divierte tanto? ¿Qué es lo que te divierte? Yo pregunto, indago, me acerco. Si las familias tienen mecanismos muy rígidos en donde esta familia es, vamos a decir, una creencia religiosa, esta familia predica el catolicismo. Y bueno, digamos que no solo está en su libre albedrío y en su derecho, sino que podríamos decir, está en lo correcto, es sano para su sistema. Ahora bien, ¿puedo tolerar que alguien tenga otra creencia religiosa? ¿Puedo animarme a conversar con ese que tal vez es el novio de mi nieta o mi vecino, mi profe, que es evangélico o que se autodenomina no creyente? ¿Lo puedo hacer? Porque es lo esperable. Lo esperable es que sí podamos. Nosotros tenemos como humanos una capacidad extraordinaria en cuanto a la empatía. Nosotros estamos preparados neurológicamente, fisiológicamente, estamos preparados para entrar en la intimidad del otro y salir, para acercarnos a la frontera, a la orilla del conocimiento y de la experiencia del otro y después volver. Contamos con todos nuestros recursos, solo hay que desarrollarlos, hay que practicarlos. Sin miedo. El miedo es una barrera que a veces nos impide conocer, nos impide aprender algo nuevo. Esto tiene que ver, entonces, la autoestima y lo que decíamos ahora, la cuestión de cuánta rigidez presenta mi sistema familiar. Y otro muy, muy importante es la comunicación. Ustedes me vienen escuchando, es algo que insisto mucho porque es un trabajo para toda la vida. ¿Cómo comunico? ¿Qué digo cuando digo algo? ¿Desde dónde? ¿Dónde estoy parada? ¿Desde qué creencia estoy parada para lanzar esa opinión? Si mi cuerpo, mi gestualidad es coherente con mi palabra, si mi palabra está apoyada por mis actos, y una que me parece la más revolucionaria que tiene que ver con ¿me animo a arrepentirme? ¿Me animo a decir, che, vos es que ahora ya no siento lo mismo? Me pasa que ahora estoy como cambiando de manera de pensar. Algo pasó en mí que pienso distinto. O pararte en un lugar donde digas, ignoro sobre lo que está pasando ahora. ¿Cómo sería? ¿Cómo es? ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de pensar o de sentir que pocas veces, en muy pocas oportunidades, se quedan un ratito en esa posición de decir, no lo sé, no sé cómo es esto? Me gustaría al menos escucharlo. Bueno, es muy amable conversar y conectarse con alguien que se para en ese lugar, que me recibe de ese modo, que me dice, ¿cómo es, Mariela? ¿Cómo sería esto que vos me decís? Yo no lo comprendo. Uy, eso habilita un montón. Eso genera de mi parte un estímulo para transmitirte algo, compartirlo. No es la idea de tener un libreto en la mano y entonces
vos te parás enfrente mío con un libreto y yo con otro y digo lo que tengo que decir. Ustedes saben que no es así la comunicación. Bueno, estos ejes son muy interesantes para conocer cómo están construidas estas familias, cada una de las familias de ustedes. ¿Seguimos la próxima? ¿Querés? Te mando un beso y espero que estés bien. Muchas gracias.